sucede en un niño o una niña puede producir secuelas muy terribles y una discapacidad, tanto en la displasia de cadera o en la luxación de cadera que no es diagnosticada y niños que no son operados o llegan a una etapa muy tardía, al igual que una artritis séptica, son patologías muy discapacitantes si no se tratan a tiempo. Bueno, los objetivos es conocer las patologías más frecuentes de la cadera pediátrica y realizar un diagnóstico diferencial y un tratamiento oportuno. El dolor musculoesquelético es frecuente en la edad pediátrica. Muchas veces existe un diagnóstico o bien los niños con dolor a nivel de la cadera o a nivel de la rodilla o a nivel del tobillo, y puede ser un dolor óseo de crecimiento. Conforme el niño va creciendo, en algunos casos, como el hueso crece más rápido en relación a la parte musculotendinosa, hay un dolor muscular o ligamentario, ¿no? Por este crecimiento. Pero aparte de ese dolor benigno del niño, siempre deben hacer un diagnóstico diferencial, ya sea desde el punto de vista infeccioso, y siempre deben pensar en la patología oncológica, un tumor. Siempre deben tener en cuenta dentro de su diagnóstico diferencial es que ese niño, por un dolor de rodilla, un dolor de cadera, un dolor de hombro, puede ser un tumor, ya sea benigno o maligno en relación a la edad. Otra característica anatómica es que los vasos sanguíneos cruzan la epífisis hasta los 2 años. Y eso deben entenderlo porque hasta cierta edad existe más frecuencia de tener una artritis de cadera o una artritis de rodilla y no tanto una osteomielitis, ¿ya? Porque si los vasos sanguíneos cruzan la epífisis y la etiología de una artritis séptica es hematógena, entonces las bacterias van a ingresar por los vasos sanguíneos, ¿no? Hasta el epífisis y se va a producir una artritis séptica. Pero a partir de los 3 años, 4 años, es muy poco probable que ya sea una artritis séptica, porque como ya se interrumpe la parte del ingreso de los vasos sanguíneos y ya esos vasos sanguíneos llegan hasta la metáfisis, entonces existe más probabilidad de que sea una osteomielitis que una artritis séptica. Ya, entonces eso deben tener esas consideraciones anatómicas en relación a decir esta es una artritis o una osteomielitis en relación al grupo de edad. Este esquema siempre deben tenerlo en cuenta cuando existe un dolor articular para que ustedes puedan decidir si es una patología de una emergencia. Si hay un dolor articular con fiebre, indudablemente va a ser una emergencia, porque ya puede ser una artritis séptica o una osteomielitis. Pero si es un dolor articular sin fiebre, y si no es de origen no traumático, pues puedes tener unos días para poder realizar el diagnóstico, ya que una artritis séptica durante las primeras 6 horas que se instaura esta enfermedad, pues se debe hacer un desbridamiento quirúrgico de emergencia, porque pasadas las 6 horas ya las enzimas o las proteasas que se liberan dentro de esa articulación ya comienza a producir un daño a nivel del cartílago con el riesgo de una necrosis avascular de la cabeza del fémur o de la rodilla o cualquier estructura articular. Entonces, los diagnósticos diferenciales es entre una artritis de cadera o de rodilla, una osteomielitis, tumores también es un diagnóstico diferencial que en algunos casos pueden debutar con fiebre, y una sinovitis transitoria. La sinovitis transitoria de la articulación se da en niños después de 2 o 3 semanas de tener un cuadro diferente al osteoarticular. Son niños o niñas que tienen una infección orofaringea, dérmica, intestinal, ¿no? Y después de 2 a 3 semanas
comienzan a tener un dolor articular. Tú le haces sus análisis de sangre, pero su hemograma es ligeramente con una desviación, ¿no? Y puedes encontrar un PCR o un BCG elevado, pero no como una enfermedad aguda, como una artritis séptica. El paciente tiene un dolor, pero tiene fiebre esporádicas y tiene, a diferencia de una artritis séptica, tiene un mejor semblante, un mejor aspecto general. Eh, Entonces, en una artritis se libera toda una cascada de inflamación, ¿no? Que comienza a producir una destrucción del cartílago. Y como existe ese componente inflamatorio dentro de la articulación de la cadera, en una artritis, el único tratamiento es el quirúrgico, no hay otro. No existe tratamiento antibiótico, no existe el tratamiento de reposo. El único tratamiento efectivo es entrar, abrir la cápsula, hacer una irrigación, irrigamos, sacamos todo ese componente inflamatorio y como tratamiento coadyuvante es el tratamiento antibiótico. Toda artritis séptica es una emergencia y tiene que ser tratamiento quirúrgico, no hay otro. Y tienes que hacerle un estudio de ecografía. Si ustedes observan, en la imagen de la derecha se observa en la imagen de de la izquierda, se observa la cabeza del fémur y del cuello y por encima la cápsula. Y nosotros le pedimos al ecografista que mida la distancia entre el cuello y la cápsula articular. La distancia debe ser de 2 milímetros, pero cuando existe más de 2 milímetros entre el cuello y la cápsula articular, significa que hay un líquido y puede ser un líquido, y debemos averiguar de qué componente es ese líquido, ¿no? También puede ser por una enfermedad reumatológica, ¿no? Pero ya el hecho de tener 2 milímetros de distancia en el componente ecográfico nos indica que ya existe un trastorno en esa articulación. Y cuando ya nosotros en la clínica tenemos limitación, dolor de cadera, limitación, palpamos, está caliente la articulación, en su hemograma existe una leucocitosis, PCR positivo, BCG positivo, en la ecografía te dice que existe líquido en la articulación, nosotros lo programamos para sala para hacerle un debridamiento quirúrgico. En sala hacemos la punción, hacemos una artrocentesis, sacamos líquido y eso lo mandamos a cultivo, ¿no? Aunque el cultivo en un 50% va a ser positivo y otro 50% va a ser negativo. Alistamos los campos, abrimos, limpiamos y hacemos una irrigación con 1 litro, 2 litros de cloruro en esa articulación para poder hacer el tratamiento luego antibiótico. En la osteomielitis se clasifica en una osteomielitis aguda, subaguda, crónica. También la osteomielitis hematógena aguda se da con una limitación funcional, hay una articulación caliente, ¿no? Pero está en relación a la edad. Son niños de 3, 4, 5 años. También se puede dar una osteomielitis en lactantes, pero es muy poco frecuente también. Y eso es lo que se debe hacer el diagnóstico. En una infección del hueso, la radiografía no es el diagnóstico ideal porque las características radiográficas se van a dar a partir de la segunda semana. Entonces, cuando ustedes piensen o tengan dentro de su diagnóstico diferenciales una osteomielitis, el diagnóstico o el estudio de imágenes que se debe hacer es una resonancia magnética. Entonces, ya confirmado el cuadro de una osteomielitis aguda, eso se puede resolver con antibiótico, pero si después de 48 a 72 horas no se resuelve con antibiótico, porque eso lo tiene a cargo el servicio de pediatría, el pediatra te va a hacer una solicitud a la especialidad de traumatología para que ya hagas un debridamiento. Entramos, hacemos una ventana ósea y sacamos el acceso que pueda tener en el hueso, ¿no? Y sigue el tratamiento antibiótico
por el servicio de pediatría. Y en la osteomielitis subaguda y la osteomielitis crónica, sí es un diagnóstico muy, muy peculiar en el sentido de que en la osteomielitis subaguda muchos casos pueden ser confundidos con tumores, especialmente con el sarcoma de Ewing o los osteosarcomas. Les comentaba que hemos tenido casos de pacientes que han ingresado con una osteomielitis subaguda y al final han sido tumores. Entonces también deben tener como diagnóstico diferenciales entre una osteomielitis, un tumor, y si es un tumor también deben tener como diagnóstico que pueda ser una osteomielitis subaguda. Las osteomielitis crónicas sí son difíciles de tratar, son difíciles de erradicar. Son pacientes que llegan, tienen sus fístulas, comienzan a drenar, hacemos limpiezas quirúrgicas, ventanas óseas, ¿no? Se da con frecuencia cuando han tenido fracturas expuestas, han consolidado el hueso, pero ha habido ya un germen, ¿no? O también a veces son fracturas que nosotros hemos primero puesto una fijación externa y luego lo hemos convertido a una fijación interna y puede haber un secuestro y un proceso infeccioso en el transcurso de los años. Bueno, este es el principio de NADE en el cual nosotros tenemos los criterios para poder entrar a cirugía, ¿no? Si no se resuelve el proceso febril durante las 72 horas, tenemos que entrar a hacer la limpieza. Debemos evitar lesionar más parte del hueso, ya que este proceso infeccioso produce isquemia en el hueso y lo que debemos evitar es que las partes restantes o adyacentes a ese secuestro se sigan lesionando por el aporte sanguíneo, y siempre se debe mantener el antibiótico después de una limpieza quirúrgica. Bueno, esta es una figura en la cual se observa una secuela de una artritis séptica. Por eso es una emergencia, porque te destruye el núcleo de crecimiento. Y si te destruye el núcleo de crecimiento, aparte de las deformidades angulares que pueda tener ese miembro afectado, también te altera el crecimiento. Cuando se afecta la rodilla, el miembro inferior crece tanto por la cabeza del fémur y también los núcleos de crecimiento de la rodilla. La rodilla aporta el 60% del crecimiento de un miembro inferior y la cabeza del fémur un 40%. Entonces, cuando existe una destrucción, va a haber una alteración de las rotacionales angulares, ¿no? Y también una discrepancia de los miembros inferiores, como en esta niña, ¿no? Que tenía más o menos unos 7 centímetros de discrepancia. Por eso es lo importante hacer el diagnóstico temprano de una artritis séptica de cadera o de rodilla. Como conclusiones, todo paciente en la edad pediátrica con dolor articular, limitación funcional y fiebre, siempre pensar en una infección articular y, de acuerdo a la edad, plantear una artritis séptica, que es una emergencia quirúrgica. Se tiene que operar sí o sí si tienes un diagnóstico de una artritis séptica. Y la osteomielitis que no mejora con un tratamiento antibiótico, se debe buscar signos de accesos para poder entrar quirúrgicamente y drenar.